En primer lugar, queremos darle la bienvenida a este diálogo con un tremendo profesor que ya voy a presentar. Quisiera saludar, bueno, por supuesto, a nuestra directora, la profesora Lorena Oyarzún, a las y los profesores de la asignatura de Evolución y Complejidad de la Administración Pública, quienes forman parte de esta actividad, a la profesora Paulina Vergara, al profesor Rafael Araya, a la profesora Dominique Delerve, y por supuesto a las y los estudiantes de esta asignatura, pero también de otras asignaturas que están hoy aquí, sobre todo para dialogar en un marco que no es menor. Nuestra escuela, como bien sabe, profesor, está cumpliendo 70 años de vida. Es la escuela más antigua de este país, formando administradoras y administradores públicos y hoy día cientistas políticas y cientistas políticos, lo que da cuenta del compromiso de esta universidad estatal con el país y sobre todo también de esta escuela, ¿no? Con la formación de talentos, que usted ya lo señalaba en su charla de ayer, en tiempos turbulentos, en tiempos de incertidumbre, en tiempos donde claramente quienes hacemos formación en administración pública tenemos tremendos desafíos para poder mirar este futuro incierto con herramientas que todavía no sabemos muy bien y para resolver problemas sobre los cuales tampoco tenemos mucha claridad de cuáles van a ser. Y por lo tanto el tema de las preguntas no resulta clave. Usted lo decía, el conocimiento, la ciencia es la clave de hacer buenas preguntas y creo que esa también es una competencia que, por cierto, tenemos que formar. Nuestro invitado de hoy día a este diálogo es una eminencia en el ámbito de las políticas públicas, del gobierno, de la ciencia política. El profesor Joan Subirats es doctor en Ciencias Económicas, es catedrático de Ciencia Política, investigador del Instituto de Gobierno de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, es exministro de Universidades de España para el periodo 2021-2023. Por supuesto, tiene una larga trayectoria de investigación y de trabajos en el ámbito de la gobernanza, de la gestión, del análisis de las políticas públicas, en problemas también de innovación democrática, sociedad civil, donde tiene múltiples publicaciones, no solamente en journal, por supuesto, de alto prestigio, sino también numerosos libros que nos han hecho reflexionar a muchas y a muchos a lo largo también de nuestra historia como estudiantes, de nuestra trayectoria también como investigadoras. Así que ha sido bien inspirador el poder escucharle y sabemos que también es bien inspirador para nuestras y nuestros estudiantes el poder de alguna manera ampliar esa mirada, ampliar este zoom, ¿cierto? Salir un poco de la mirada de Chile, de la mirada regional y pensar en términos globales, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? ¿Qué es lo que va a ocurrir en las próximas décadas? Que cuando nuestras y nuestros egresados ya sean profesionales van a tener que probablemente decidir sobre políticas, sobre ámbitos de gobierno, en sociedades también diferentes, cada vez más complejas, cada vez más diversas, pero también cada vez más desiguales. Dicho eso, profesor, le voy a dejar la palabra para que, bueno, por supuesto nos pueda comentar un poco de cómo ve usted efectivamente este escenario global, cómo podemos prepararnos para ello y luego abrir la palabra para conversar con usted. Bien. Bien, ante todo, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a la directora Lorena, a Verónica, que ha hecho esta presentación. Y bien, estoy muy contento de poder, digamos, compartir con vosotros y vosotras esta mañana. Como ahora decía la profesora, estamos en momentos de cambio de época, ¿no? Digamos, es obvio que vosotros que trabajáis o pensáis en términos, os estáis formando en términos digamos, de administradores públicos, de personas que puedan trabajar también en el ámbito del servicio civil. La administración pública, los administradores públicos tienen una tradición que viene ya digamos, del momento de la revolución industrial. De hecho, ya sabéis que Max Weber, ¿no? Que es un poco el inspirador de la burocracia administrativa, de lo que ahora se considera relativamente de manera negativa, ¿no? El hablar de burocracia es algo que tiene una connotación negativa, pero en cambio históricamente tuvo una connotación muy positiva, muy de modernización, porque precisamente
de lo que se trataba era de conseguir que la administración funcionara de una manera, digamos, por decirlo así, maquinal, es decir, que no hiciera distinciones entre aquellos que eran favorables a la monarquía o al poder constituido, y en cambio que se tratara de una manera homogénea, es decir, igual a todo el mundo. Esto que en su momento fue positivo y que tenía que ver con las revoluciones industriales que estaban en marcha, ¿no?, en toda Europa, por ejemplo, ahora, en cambio, hay un elemento negativo en relación a esa idea, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudiaba Derecho Administrativo hace muchos años, había una frase que me dejó impactado, decía: la administración pública funciona con eficacia indiferente. Esa frase resume perfectamente lo que es la administración pública, porque lo que pretende es, digamos, ser eficaz, resolver problemas de la gente que se le plantean a la administración, pero en cambio lo quiere hacer, porque ese es su origen, de una manera indiferente, es decir, sin tener en cuenta las diferencias, ¿no? Indiferente quiere decir esto, ¿no? No tener en cuenta las diferencias de la gente que acude a la administración. Y ahora, precisamente, estamos en un contexto totalmente distinto, en el cual la calidad de los servicios públicos depende de la personalización. Con lo cual hay un conflicto, digamos, ¿no? Una administración pública que sigue trabajando con la idea de eficacia indiferente, que tiene que ver con, si habéis estudiado algo de historia, sabéis que el momento, digamos, de la burocracia weberiana coincide más o menos con el momento del Fordismo, de la revolución industrial fordista, que era también una revolución para conseguir que productos que solamente tenían acceso muy poca gente, los autos, las lavadoras, los frigoríficos, gracias a la producción de masas, podían llegar a mucha gente. Pero le preguntaron al señor Henry Ford, ¿no?, cuando anunció que saldría un auto que podría ser accesible para todo el mundo, que era el Ford T, le preguntaron: ¿y de qué colores saldrá el auto? Y dijo: será negro, negro o negro, ¿no? No habrán más colores, porque si se quiere hacer algo que sea accesible a todo el mundo, se tiene que hacer de una manera, digamos, lo más simple posible, para que sea más barato y pueda acceder todo el mundo. O sea que, de hecho, el Fordismo es en la administración pública lo que es la burocracia weberiana, es el mismo momento. Pero fijaos, ahora estamos en lo que es la producción de masas, de consumo, no estamos en el Fordismo. A mí me gusta hacer un poco de chiste sobre esto y decir que estamos en el zarismo, que no viene de los zares, sino de Zara, ¿no? O sea, estamos en el zarismo porque resulta que en Zara hacen producción constante, semanal, ¿no? Son capaces de cambiar toda la producción si ven que el mercado no está comprando esa ropa, esos tejidos, y puede cambiarlo en cualquier momento, ¿no? Y en cambio, en el sistema administración pública seguimos en el Fordismo, ¿no? Es decir, la calidad de los servicios hoy está centrada en la personalización. Y en muchos casos la administración pública toma el error de considerar que la calidad está en la indiferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una confusión entre homogeneidad e igualdad. Lo contrario de la igualdad es la desigualdad y lo contrario de la homogeneidad es la diversidad. Hay dos valores igualmente importantes que son igualdad y diversidad. No son contradictorios, ¿no? Uno puede trabajar por la igualdad y al mismo tiempo entender que tiene que reconocer que esas personas son hombres, son mujeres, son mayores, son jóvenes, son niños, ¿no? Hay diferencias entre los que viven en el campo y los que viven en la ciudad. Si uno trata a todo el mundo de manera indiferente, aparentemente los trata igual, pero lo que los trata es de manera homogénea. Y esa es la dificultad que hoy existe, ¿no? Es decir, cómo podemos avanzar en una administración pública que tiene una forma de trabajar más propia del siglo XIX cuando estamos en el siglo XXI. Y los problemas que tenemos enfrente pues son de una complejidad
que esa maquinaria administrativa, esa burocracia maquinal, es difícil que pueda, digamos, afrontar este tipo de problemas. Y esto es más grave porque cada vez más en la sociedad el factor de diversidad se valora más, ¿no? El factor de trato individualizado y al mismo tiempo comunitario, ¿no? Es decir, ese trabajo que es complicado, ¿no? Seguramente la única manera, este es un problema. El otro gran problema también de la administración pública es que, digamos, lo que hace es, la frase sería, la frase que ayer comenté era la sociedad tiene problemas, la universidad departamentos, ¿no? Que es una forma de decir que la sociedad no entiende, digamos, o sea, si hay una persona que tiene dificultades económicas, normalmente vive en un barrio que es más complicado, tiene una casa con peores condiciones de habitabilidad, sus problemas de salud son mayores que los que tiene otra persona, es decir, y en cambio todo ese conjunto de malestares en la administración pública tienen negociados distintos. Hay el negociado de la vivienda, el negociado de la sanidad, el negociado del urbanismo, el negociado tal, y esa persona no sabe muy bien distinguir qué parte de su problema es de una parte y de la otra, porque lo vive de manera confusa, ¿no? Claro, entonces, ¿cuál sería la manera de resolver esto? Pues un planteamiento más transversal. Pero, en cambio, la administración funciona de manera jerárquica. O sea, la forma de trabajar de administración es de una manera jerárquica y por competencias, que es justo lo que no funciona bien cuando tienes que abordar problemas que requieren transversalidad y requieren proximidad. O sea, seguramente la única manera de resolver esto sería reforzar muchísimo los gobiernos locales. Pero aquí en Chile creo que estáis con un 6% de gasto público, ¿no?, por parte de los gobiernos locales. En España estamos en el 13%, que es el doble, pero es poco, si lo comparamos con los países que tienen seguramente la mayor calidad de servicios públicos, que son los países nórdicos, los cuales, fijaos, la distribución de gasto público, aquí creo que es 6 los gobiernos locales, 13 o 14 las regiones y el resto es Estado. En España es 51% el Estado, 36% las regiones, 13% los gobiernos locales. En los países nórdicos es 40% el Estado, 60% los municipios. Punto. Y todas las competencias de sanidad, de educación, de servicios sociales están en los ámbitos locales. ¿Por qué? Porque la proximidad permite trabajar con lógicas transversales. Y la distancia, ¿no?, la lejanía, provoca problemas porque no conoces, ¿no? O sea, ¿quién sabe más qué le pasa a la gente? Pues la persona que trabaja en lo que se llama en inglés la street level bureaucracy, ¿no? Las personas que están en el frontispicio, ¿no?, que están atendiendo a la gente. ¿Quiénes son los que tienen menos poder? Los que están atendiendo a las personas en el mostrador. Pues así no funciona bien la cosa, ¿no? Porque, claro, si resulta que esa persona que está atendiendo a esa persona, ¿no?, ese funcionario que está atendiendo a esa persona, no puede decidir nada, solamente puede tramitar papeles, y en cambio es la persona que conoce realmente qué es lo que está pasando, aquí tenemos un problema. De momento solo estoy planteando problemas, ¿no? Porque yo creo que realmente las administraciones públicas necesitan, digamos, modernizarse mucho más en comparación con otros ámbitos, ¿no? ¿Y por qué? Porque son claves, evidentemente. O sea, ¿cuál es la alternativa a la administración pública? Es el mercado. Y el mercado sí que le preocupa, como decíamos en el zarismo, la personalización, la calidad, pero le preocupa ganar dinero. Por lo tanto, no le preocupa, o sea, el mercado es profundamente desigual en el tratamiento. La administración pública es profundamente igual, pero profundamente homogénea. El mercado es profundamente diversificado, personalizado, pero profundamente desigual. Y esa es un poco la contradicción en la que estamos, ¿no? Seguramente los cambios que se están produciendo en el ámbito, digamos, de la inteligencia artificial, del Big Data, pueden facilitar algunas cosas.
¿no? ¿Por qué? Porque puedes, de alguna manera, trabajar con los datos y anticiparte, ¿no? Voy a poner un ejemplo que ayer ponía en la charla que di ¿cómo se llama? En Santa Lucía, sí, con los posgrados, que es, por ejemplo, nosotros en Barcelona, aquí tenéis, sé que hay un problema ahora con la inmigración, etcétera, etcétera, ¿no? El porcentaje me han dicho que está alrededor de un 10% más o menos de inmigrantes, ¿no? Puede ser, en todo Chile. En Barcelona en España estamos en el 14 o 15%. Barcelona ciudad empezó el 2001 con un 1% de inmigrantes, hoy estamos en el 30% de inmigrantes, ¿no? Hay barrios de la ciudad que están con más del 50% de inmigrantes. Entonces, cuando se abre la matrícula de las escuelas, digamos, se anuncia que la gente podrá matricular a sus hijos, ¿no? Por primera vez, ¿no? A partir de tal fecha. Los inmigrantes están mucho más preocupados normalmente por razones económicas y por razones materiales en encontrar trabajo, en sobrevivir, etcétera. Por tanto, no se enteran muy bien de cuándo empieza la matrícula y tal. Y llegan tarde. En cambio, las personas que viven en la ciudad de toda la vida, se enteran rápidamente de que empieza la matrícula y además conocen a mucha gente y les preguntan cuál es la escuela que está mejor, porque tú puedes intentar matricular a tu hijo en un sitio o en otro, ¿no? Allí en España le llamamos Radio Macuto, ¿no? ¿Qué ha dicho Radio Macuto? Pues no, me han dicho que esa escuela tiene muy buena dirección o esa data. Y entonces rápidamente se mueven a matricular. Los inmigrantes, cuando llegan a matricular a sus hijos, esas escuelas ya están llenas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que van todos a las mismas escuelas. Y esas escuelas se convierten en escuelas gueto, ¿no? Escuelas donde los nacionales, por decirlo así, no van y van solo los inmigrantes, con lo cual su nivel de exclusión aumenta. Pero en cambio, cualquier persona que vive en Barcelona, lo digo esto porque yo fui teniente de alcalde también de Cultura y Educación en el Ayuntamiento de Barcelona antes de ser de ministro. Teníamos todos los datos de las personas, porque las personas cuando llegan a Barcelona a vivir, cualquiera de vosotros que fuera a Barcelona a vivir, pues se tendría que empadronar, ¿no? Y el empadronamiento es lo que daría derecho precisamente a tener asistencia sanitaria y asistencia educativa. Entonces, por lo tanto, teníamos los datos de las personas que habían llegado, sabíamos dónde vivían, qué nivel de renta tienen también, porque, digamos, hay datos que el ayuntamiento maneja de niveles de renta, y por lo tanto podíamos perfectamente saber qué familias con necesidades, digamos, con situaciones de pobreza o que estaban en riesgo de vulnerabilidad, estaban a punto de matricular a sus hijos. Y a esas personas lo que decidimos fue enviarles una nota diciéndoles: usted está matriculado en esta escuela, su hijo está matriculado en esta escuela. Si usted quiere cambiar, porque prefiere otra escuela, lo puede hacer, pero sepa que no tiene por qué preocuparse, porque ya la hemos matriculado a su hijo y a su hija en esta escuela que está cerca de su casa, etc. De esta manera conseguíamos, antes de abrir la matrícula para el resto de la gente, de esta manera conseguíamos que las personas que tenían dificultades para poder tener esa información, les pudiéramos distribuir en todas las escuelas, evitando una situación de escuelas gueto, digamos. Fijaos que esto es una forma de utilizar el Big Data de manera preventiva, ¿no? Es decir, trabajar de manera diferenciada y al mismo tiempo, ¿no? Es decir, generar lógicas de igualdad que tengan en cuenta la diversidad de orígenes de las personas, ¿no? Lo que antes comentaba sobre cómo combinar igualdad y diversidad, ¿no? Pues esto ha reducido muchísimo la segregación, ¿no? La segmentación en las escuelas, porque ha distribuido a esos inmigrantes en el conjunto de las escuelas de la ciudad y ha favorecido su mayor nivel de inclusión. Esto, digamos, es una forma, es un ejemplo que podríamos buscar de cómo trabajando con Big Data puedes también manejar mejor el tema, ¿no? El tema de inteligencia artificial también es interesante, digamos, ¿no? Por ejemplo, pues ahora hay una nueva normativa de la Unión Europea que es el primer espacio en el mundo que ha regulado la inteligencia artificial, que permite
permite hacer cosas y permite prohibir cosas. Por ejemplo, si la inteligencia artificial, tal como está regulada en Europa, prohibiría, imaginaos que esto es una clase, ¿no? Y que yo soy el profesor y quiero saber si estáis atentos a lo que yo os estoy diciendo, porque así podré valorar mejor si seguís o no seguís el curso. Si yo tuviera un conjunto de cámaras, podría saber simplemente por vuestros gestos, por lo que hacéis, si estáis atentos o no estáis atentos. Y podría incorporar luego en las notas un porcentaje, un elemento de distracción, ¿no? Un elemento de no atención que me permitiría saber, esto está prohibido en la Unión Europea. También está prohibido en la Unión Europea el que tengas una entrevista para entrar en un trabajo y que tus gestos, cuando explicas lo bueno que eres o lo fantástica que eres, indiquen que estás mintiendo. Esto también está prohibido. Pero en cambio, si al llegar al aeropuerto de Barcelona vosotros lleváis algún elemento que no sea, digamos, que no esté, digamos, previsto legalmente que podáis entrar, a mí me pasó ahora, abro paréntesis, al llegar a Chile porque llevaba una bolsa de jamón para unos amigos y había un perro allí que estaba yo preocupado por si me olía o no olía el jamón, ¿no? Pues sí que permite la Unión Europea que la cámara que esté situada en la entrada del aeropuerto, en la salida del aeropuerto, pueda leer tus gestos y sin más el policía puede decir, póngase allí que voy a examinar sus maletas. Esto está permitido. Fijaos que estoy intentando decir que hay algunos elementos de la inteligencia artificial que nos podrían permitir mejorar o empeorar ciertas cosas, depende de cómo lo trabajemos, ¿no? Por ejemplo, la administración pública trabaja con muchos expedientes. Esa persona que decía yo, el street level burócrata, ¿no? Que está en el mostrador, recibe documentación, yo quiero pedir tal cosa, pues usted me tiene que traer la documentación, esto y lo otro y tal. Entonces recibe la persona, lo mira, comprueba que está todo bien y lo tramita. Ya le diremos alguna cosa. Bueno, esto lo puede hacer perfectamente una máquina. Por lo tanto, podríamos llegar a pensar que está en peligro la existencia de la burocracia porque precisamente la inteligencia artificial puede sustituir muy fácilmente procesos burocráticos. Lo que pasa es que, desde el punto de vista de la democracia, la administración pública tiene que explicarte por qué te da o te niega esa prestación o esa petición que has hecho. Por lo tanto, la máquina debería ser capaz de explicar si te niega y además tendría que ser responsable. Tú no puedes hacer un recurso contra una petición, cosa que puedes hacer en la administración. Si no te dan una prestación y tú entiendes que tenías derecho, puedes hacer un recurso. Pero ¿a quién le diriges el recurso? A la máquina. La máquina no es una persona. Entonces, la administración pública va a tener que cambiar dando más valor añadido a la función del burócrata, del funcionario, porque tendrá que tener capacidad de explicar y capacidad de ser responsable. Y perderá peso, en cambio, el trabajo más burocrático. Eso va a revalorizar la función de la administración. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, allí también hay un elemento de cambio que puede ser significativo. Yo dejaría aquí, porque puedo alargarme más, pero estaría bien que me dijerais vosotros y vosotras qué otros aspectos os pueden interesar y yo lo dejaría aquí y adelante con las preguntas. Muchísimas gracias, profesor, por esas reflexiones tan interesantes. Imagino que hay hartas preguntas. Yo tengo un montón de preguntas a propósito de la centralidad de los problemas públicos que forma, de alguna manera, el eje, ¿no?, formativo en esta carrera. Y usted lo señalaba que va a ser quizás el ámbito más problemático. Esta idea también, ¿no?, de este velo del Estado. Hoy día hablamos de esta
falsa ceguera, ¿no?, que tiene muchas veces también el Estado, la administración pública a la hora de decidir la creciente diversidad, desigualdad. Chile es un país no solamente, ¿cierto?, con inmigrantes, con un 12,8% de población indígena, con partes de la sociedad que también quieren cada vez más también emerger y que tensionan obviamente la formación. Mientras vemos quiénes van levantando la mano para poder tener el micrófono, hay una mano por allí, luego aquí, luego allá, aquí y allá. Vamos a ir en ese orden primero. Allá, aquí, allá, aquí y allá. Hola, ¿qué tal, profesor? Bueno, en primer lugar, agradecerle por haber venido, por estar aquí. Quería entrar en el tema de la inteligencia artificial y en realidad nuestro rol futuro como administradores, porque al final estamos todos, bueno, algunos cientistas políticos, pero la mayoría somos estudiantes de administración pública. ¿Qué rol puede cumplir la inteligencia artificial? Tal vez, no sé si puede, como usted dice, reemplazar un poco la burocracia, siempre con algunas restricciones y porque uno puede explicar por qué, tal vez, hoy, al menos hoy, la inteligencia no puede explicar por qué podría rechazar algún tipo de aplicación a algún beneficio, pero tal vez en la identificación y creación de políticas públicas habría un rol para la inteligencia artificial, y esto me lleva a la otra pregunta, que es, nosotros como futuros administradores públicos y los que incluso hoy están en la administración, tal vez nuestro rol debería ser, si bien la carrera es una carrera generalista que nos da un conocimiento de muchos ámbitos, y es necesario porque hay cierta transversalidad y intersectorialidad en el trabajo de la administración pública, sí vamos a tal vez atender a un administrador público más especializado, y bueno, que eso requiere de nosotros tal vez tener una especialización, un posgrado, para ser tal vez relevantes en el mercado laboral del futuro, porque esto está avanzando muy rápido, el tema de la inteligencia artificial, y tal vez en 5 años, porque yo soy estudiante de primer año, cuando termine la carrera, mis perspectivas laborales van a requerir tal vez una especialización mayor a la que un egresado de hace 15 a 20 años. Sí, vale, muy bien. Vamos a recoger varias preguntas. Por aquí, Ricardo, aquí, acá primero, aquí, allá, ese es el orden que vamos a seguir. Aquí, allá, aquí y allá, y luego por allá. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Mucho gusto, mi nombre es Fabiana Ramírez. Mi duda es que usted plantea posibles soluciones, pero a nivel macro. A nivel individual, ¿qué consejo usted podría dar para que administradores públicos y públicas podríamos ser eficaces, pero sin responder de forma sencilla a problemas complejos, como usted mencionaba ayer en Casa Central? Buenos días. Yo tengo 2 preguntas. La primera es que ¿cómo cree usted que sería bueno abordar a nivel latinoamericano el tema del uso de la inteligencia artificial? Porque por naturaleza... Del uso de la inteligencia artificial. Por naturaleza, muchas veces la región se queda atrás, en cambio, a Europa. Y la segunda pregunta es, con todo esto de la Big Data y el uso de la inteligencia también, ¿cómo abordamos aquí en Chile? Por los problemas propios que son de desconfianza, las noticias falsas, y además, por ejemplo, el avance del tema burocrático. Lo voy a poner en un caso súper específico. Chile tiene una gran cantidad de adultos mayores y muchas veces no estamos preparados, ni los adultos no saben usar las tecnologías de forma adecuada, y vamos viendo que cada vez se va digitalizando todo. Entonces, ¿cómo sería bueno abordar ese problema? ¿Recogemos 2 más? 2 preguntas más y luego hacemos otra ronda. Pucha, yo tengo 2 preguntas. Sí. La primera es, ¿cómo cree usted que podría ayudar el gobierno abierto en temas, por ejemplo, de esto de los tiempos inciertos, en que la ciudadanía cada vez desconfía más y existe también esta especie de incertidumbre también respecto al conocimiento, que es lo que mencionaba usted ayer? Y también, en ese sentido, ¿cómo cree que se podría motivar a la ciudadanía desde los gobiernos locales a que participen en los procesos de co-creación y colaboración que impulsa la idea de gobierno abierto? ¿La idea de? Gobierno abierto. Ya, recogemos la última y después hacemos otra ronda. ¿Se escucha? Sí. Yo soy Francisco Barahona, soy estudiante de primer año de la carrera, y hay algo que durante este tiempo igual me ha interesado bastante, que es sobre si hay un número importante de intelectuales que se dediquen actualmente al estudio de la administración pública, o en el caso contrario, si de a poco los estudios sobre la misma van decayendo. Esa es mi pregunta. Gracias. Muy bien, pues vamos a intentar
contestar algunos de estos elementos, ¿no? Empezando por el final, vamos a ir al revés. Yo diría que la atención que hay a la administración pública es sobre todo la atención no tanto a la administración pública como tal, al funcionamiento de la administración, sino al papel del Estado, ¿no? Al papel del Estado en el funcionamiento social, ¿eh? Ese es un gran debate que viene, o sea, claro, mis comentarios no dejan de estar, digamos, sesgados porque se hacen desde una lógica más eurocéntrica, si queréis, ¿no? Más desde mi experiencia europea. Pero, digamos, la administración pública en sentido moderno, contemporáneo, no weberiano, tuvo una gran transformación a partir de 1945, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, digamos, la conclusión que se sacó de las dos guerras mundiales anteriores fue que realmente se tenía que intentar conseguir que la gente tuviera un nivel de bienestar y de igualdad y de dignidad básico. Hay una película, por cierto, que os recomiendo mucho que veáis, si podéis, que está en internet, sin hacer ninguna ilegalidad, la podéis bajar porque está disponible, que se llama El espíritu del 45, que es de una directora inglés que se llama Ken Loach, ¿no? L-O-A-C-H, ¿no? Ken Loach tiene esa película fantástica que explica muy bien el surgimiento del estado de bienestar en Gran Bretaña a partir del famoso informe Beveridge, que es de 1943. La frase que luego se copió en la Constitución italiana, en la Constitución alemana, en la Constitución española, muy posterior, es: los poderes públicos removerán los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad sean efectivas. Por tanto, eso es totalmente contradictorio con la idea del Estado liberal, donde decía que el Estado no tenía que intervenir porque si intervenía, digamos, hacía que el mercado no funcionara bien. Aquí es al revés, o sea, por mucho que proclames la libertad y la igualdad, si luego no consigues que esto sea efectivo, pues es una proclamación vacía. Por lo tanto, el Estado tiene que intervenir. Y esto hace que las administraciones públicas pasen de ser unas administraciones en la lógica weberiana que simplemente controlan si las cosas se hacen bien, a unas administraciones que han de curar a las personas, enseñar a las personas, cuidar a las personas, y esto es muy distinto. No es lo mismo pasar papeles de un sitio a otro que, digamos, que la universidad pública donde estamos pues tenga que conseguir que se genere educación. Lo que Weber consideraría negativo es positivo desde el punto de vista de lo que es el estado de bienestar. Por lo tanto, la pregunta es: ¿hay intelectuales? ¿Sigue siendo interesante el debate? Claro que sí, pero no tanto desde el punto de vista del papel específico de la administración pública, sino de cuál es el rol del Estado. Y ahí diríamos que también hay otro debate interesante, que es la distinción entre privado y público. Hay una primera distinción entre diciendo todo lo que no es privado es estatal. Cuidado, hay también el ámbito cooperativo, el ámbito comunitario, por lo tanto hay un ámbito privado, un ámbito comunitario, no institucional, pero público, y un ámbito público institucional. Por lo tanto, también el debate que es interesante es sobre cuál es el papel no solamente del Estado, sino también el papel de lo no mercantil en el debate, ¿no? Y este va a seguir. ¿Por qué? Porque básicamente uno de los problemas no resueltos por el capitalismo es precisamente el factor de desigualdad. Y está aumentando la desigualdad, ¿no? Históricamente el capitalismo funcionaba con la idea de que es bueno que haya gente muy rica porque al final se produce, no sé si os acordáis, esto es una imagen que se dice que es el factor del derrame, ¿no? Si tú pones unas copas de champán y encima pones otras, y encima pones otras, y arriba hay de todo, si tú pones el champán arriba en la copa, solamente estás poniendo el champán en la copa de arriba, pero se produce el derrame. Por lo tanto, al final, todas las copas llegan a tener champán, ¿no? ¿Por qué? Porque los ricos, pues, gastan más, ¿no? Generan consumo y todo el mundo acaba beneficiándose. El problema últimamente es que la copa de arriba es muy larga y no se derrama, digamos, ¿no? Entonces, digamos, cuesta mucho que el champán caiga.
Entonces, el factor de desigualdad ha aumentado porque ya no se basa solamente en el trabajo como antes, sino se basa sobre todo en la reproducción del capital, en la herencia. Y ahí es donde realmente el sistema capitalista, que funciona bien desde el punto de vista de asignación de recursos, funciona muy mal por definición para tratar los elementos de desigualdad. Por lo tanto, hoy es posible encontrar personas que defienden a muerte el capitalismo, pero que son muy conscientes de que el gran factor de riesgo del propio sistema capitalista es el aumento de la desigualdad. Y ahí es donde el debate sobre el papel del Estado seguirá, y el papel de la administración pública seguirá siendo importante, ¿no? Entonces, este es un primer elemento que quería comentar. Sobre gobierno abierto, yo creo que en general lo que la administración, o sea, fijaos, seguro que habéis estudiado, habéis oído hablar del cambio de nomenclatura de gobierno a gobernanza. Ahora se habla mucho de gobernanza. El documento del 2001 de la Unión Europea sobre gobernanza empezaba diciendo: la gente cada vez desconfía más de las administraciones públicas, de los poderes públicos. Se ha de trabajar en una lógica de gobernanza, que quiere decir incorporar a la ciudadanía en los debates, ¿no? Y en las formas de hacer. Por lo tanto, la gobernanza es una lógica más de gobierno en red, podríamos decir. Es decir, que acepta, ¿no?, que tú solo no puedes y necesitas contar con más gente. Y la lógica de gobierno abierto es esta, ¿no? Esto también ocurre, por ejemplo, en el ámbito de las políticas públicas. Cada vez más, por ejemplo, las políticas públicas trabajan con la idea de incorporar participación ciudadana en las políticas. Me acuerdo muy bien que hubo una directiva europea que pedía que se hiciera un análisis de la calidad, digamos, de la calidad de los ríos, de las cuencas hidrográficas en Europa, para poder actuar. Y se decía que, y eso fue una gran sorpresa para mucha gente, decía que el diagnóstico sobre la calidad ambiental de los ríos se tenía que hacer a través de un proceso participativo. Entonces, me acuerdo muy bien porque tuve que ir a explicar eso a la Agencia Catalana del Agua. Los ingenieros estaban alucinados, ¿no? Decían: ¿cómo va a participar la gente en algo que es estrictamente técnico? Nosotros ponemos cogemos una muestra del agua y entonces miramos si tiene mercurio, si tiene no, y entonces esto es técnico, aquí no hay participación que valga. Y decían, esto es como si un médico dijera: vamos a operar a una persona del corazón, asamblea, ¿por dónde empiezo a discutir, a cortar, ¿no? Empiezo por aquí, a ver, ¿no?, ¿qué opináis?, ¿no? Esto dices lo mismo. No entendieron el planteamiento de fondo de la Unión Europea, que era, primero, no todos los saberes son técnicos. Esto lo decía Paulo Freire desde hace muchos años, ¿no? Por lo tanto, hay saberes que son de los campesinos, de los regantes, que no tienen por qué, que esos saberes indican que a veces el río cambia, porque ha habido un aporte, ha llovido, y entonces cambia el tipo de análisis, y por lo tanto, eso también es importante. Y luego, sobre todo, lo más importante es que la Unión Europea decía: si la gente no participa en la definición del problema, luego, cuando quieran implementar las medidas para mejorar la calidad ambiental de las aguas, la gente dirá: pero ¿esto de dónde ha salido? No, ¿de dónde ha salido? No, porque usted participó. Y llamamos a la gente de la ciudad y del pueblo y de tal, y entonces, claro, sí, entonces yo formo parte, yo he participado en la definición del problema y podré entender mejor cuál es lo que tengo que hacer después, ¿no? Esto ahora se le llama ciencia ciudadana, ¿no? O sea, cómo construir ciencia incorporando a la gente en la propia definición del problema. Por lo tanto, la hipótesis de la gobernanza es una hipótesis, por un lado, de reconocer que el gobierno solo no puede, porque le cuesta conseguir que las cosas cambien, y por lo tanto hablar de gobierno abierto, de gobierno transparente, de gobierno participativo, es una forma de decir: a ver si juntos podemos resolver problemas colectivos que antes pensaba que los podíamos construir o resolver solo desde la administración. El tema de la inteligencia artificial en Latinoamérica, los temas de confianza, muchas cosas han salido, los adultos mayores, ¿no?
Bueno, es evidente que si estamos en un cambio de época, y esto os lo digo no para asustaros, pero para entender que estamos en esta situación. Antes vivíamos una época en la cual había tres grandes, me acuerdo de un libro que se llamaba Las etapas de la vida, que yo leí hace años, en el 2000, en España, que decía, hay una etapa en la vida que es la etapa de la formación, la infancia y la juventud. Hay una etapa en la vida que es la fase del trabajo, que es la fase adulta, y hay una etapa en la vida que es la fase de los recuerdos y de lo prepararse para morir, que son las personas mayores, ¿no? Los adultos mayores. Esta visión es absolutamente obsoleta, ¿no? Porque ahora ya no hay una fase para formarse. Los cambios son tan constantes que necesitas que la formación sea a lo largo de la vida. Por lo tanto, olvidaos si pensáis que ahora estáis estudiando y luego ya os podéis olvidar de los estudios, porque no, precisamente, seguramente la Universidad de Chile hará lo necesario para que tengáis posibilidades, ¿no?, como alumni, de poder volver, reciclaros y seguir formándoos, porque si no, no hay manera. Hay algunas universidades americanas que ya están haciendo lo que llaman la tarifa plana, es decir, que tú pagas una matrícula para entrar, unos aranceles, pero si quieres que toda la vida puedas tener acceso al reciclaje, pagas unos aranceles más altos y entonces durante toda la vida podrás seguir yendo a la universidad porque ellos consideran que tú tienes derecho a seguir formándote en ese proceso. Por lo tanto, formación a lo largo de la vida. El tema de los adultos mayores, claro, cuando aquí la edad de jubilación en Chile está a los 65 también. Sí, muy bien. La primera vez que se fijó la edad de jubilación en el mundo fue en 1889. Fue Bismarck, el canciller Bismarck en Prusia. Fijó la edad de jubilación a los 65 años. ¿Cuál era la esperanza de vida? Y por lo tanto dijo, los que cumplan 65 años les vamos a dar la pensión. ¿Cuál era la esperanza de vida en Prusia en 1889? 45 años. O sea, el señor Bismarck estaba tranquilo, ¿no?, porque decía que la edad de jubilación era 65, pero la gente se moría antes, la mayoría. Ahora estamos, no sé en Chile, pero por ejemplo en España estamos en 87 de esperanza de vida para las mujeres, 85 para los hombres. Hace 40 años había 100 personas en Cataluña mayores de 100 años. Ahora hay 2.700 personas. O sea, está cambiando radicalmente la demografía. Hay más gente que nunca en España y hay menos nacimientos que nunca en España. ¿Por qué? Porque la gente vive más años. Por lo tanto, hemos de modificar muchísimo, y es evidente que algo que han preguntado, que hay un gran tema ahí, que sería el cómo conseguir que las personas mayores tengan también acceso a la tecnología, porque si no les estás sacando, ¿no?, les estás marginando de muchos elementos de actualización de su vida, ¿no? Y ahí es donde la relación entre jóvenes y personas mayores puede ser importante, ¿no? También en el trabajo, por ejemplo, se habla de las mentorías inversas, ¿no? Una persona joven entra en el trabajo, puede enseñar a la persona mayor el uso de las tecnologías y la persona mayor puede enseñar al joven la experiencia de la empresa, cómo funciona, o de la administración, ¿no? Y se está hablando mucho de este tema, ¿no? Evidentemente, hay cada vez más tendencia a pensar que la jubilación puede ser más parcial, más, por etapas, que no se pasa del 0 al 100, ¿no?, o del 100 al 0, mejor dicho, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que allí todo lo que es el trabajo, el uso de la inteligencia artificial y de la tecnología para, sobre todo, entender que la tecnología no es neutral. La tecnología siempre una persona que, como vosotros, está estudiando administración pública o políticas públicas o ciencia política, tiene que siempre decir que no hay normalmente soluciones neutrales. Siempre hay gente que sale beneficiada y gente que sale perjudicada. Siempre hay ganadores y perdedores. Politizar un debate no es decir que yo estoy más a favor de Katz o de Bachelet o de Matei o de quien sea. No. Politizar un debate es discutir quién gana y quién pierde, ¿no? ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, ¿no? Y en la tecnología también hay ganadores y perdedores, ¿no? Por lo tanto, ese yo creo que es un elemento a considerar.
el consejo individual que se pedía, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista, al menos mi experiencia personal a lo largo del tiempo, es que trabajando sobre todo en el ámbito de las políticas públicas, tanto en la universidad como después en mi experiencia más político-administrativa, considero que uno de los elementos clave es entender bien, discutir bien cuál es la definición del problema, ¿no? O sea, normalmente la actuación de los poderes públicos se basa en algo que no funciona bien, ¿no? Hay una demanda social de que algo no funciona bien. Pero es algo que no funciona bien no tiene por qué ser lo que... O sea, hay un malestar, pero pasar del malestar a la definición de problema es importante, ¿no? La definición de problema, porque el problema quiere decir que tú sabes qué es lo que vas digamos, a centrarte en él y vas a intentar resolver. Tú puedes decir, por ejemplo, es un ejemplo que a veces he puesto yo, ¿no? Puedes decir, puedes encontrarte a alguien por la calle que trabaja en un hotel y dice, tenemos un problema en el hotel porque la gente se queja de que el ascensor va muy lento. Y tú dices, ¿y qué? Dices, es que estoy preocupado porque, claro, si tengo que cambiar el ascensor, esto cuesta mucha plata, y entonces quiero intentar evitar resolver este problema. Y esa persona le dice, te has equivocado, hay un malestar. La gente tiene la sensación de que está mucho tiempo esperando el ascensor. Si la percepción del tiempo cambiara, a lo mejor no se quejaría tanto. Por ejemplo, prueba, que es mucho más barato que cambiar el ascensor, poner espejos a los lados del ascensor. Entonces la gente va al ascensor, aprieta el botón, hay un espejo, empieza a mirarse, se arregla y tal, y no se da cuenta y ya llega al ascensor. O pones anuncios de que va a haber una obra de teatro o va a haber una exposición al lado del ascensor, y la sensación de tiempo que se espera baja. O sea, lo que has hecho es orientarte en relación a un malestar a partir de tus recursos y tus capacidades. No puedes cambiar el ascensor, pero sí que puedes a lo mejor modificar la percepción del tiempo. No sé si me explico. O sea, ese es un elemento. Es decir, no es lo mismo decir, hay mucha gente sin techo, homeless, ¿no?, en Santiago de Chile, y tenemos que construir más pisos y sitios, más apartamentos, más casas para los sin techo. O decir, hay muchos sin techo en Santiago. No es lo mismo, porque en un caso estás diciendo que la única solución son construir pisos o apartamentos. Lo otro es constatar un hecho que ha aumentado la presencia de personas sin techo en la ciudad, pero entonces puedes intentar reducir esa situación, modificarla, acordar con otras ciudades del entorno metropolitano de la distribución de esas personas. Es decir, puedes pensar lo que tienes que hacer, por lo tanto, desde mi punto de vista, es trabajar muy bien los temas de definición del problema, porque son los que marcan el tipo de política a plantear, ¿no? Por ejemplo, durante un tiempo, cuando empezó, no es que antes no hubiera violencia de género en España, pero cuando empezó a aparecer públicamente la violencia de género, entonces se comprobó cómo había mujeres que iban a las comisarías de policía y el policía que veía en la puerta decía, ¿usted dónde va? Dice, vengo a denunciar a mi marido porque me ha pegado, etcétera, etcétera. Entonces el policía muchas veces le decía, piénselo bien, porque si presenta la denuncia, luego esto va a ser mucho más complicado, y las disuadía, y luego al final la cosa iba peor y esa persona a lo mejor moría por la violencia que le habían practicado. Entonces se decidió hacer una comisaría para mujeres, solamente especializada en la violencia de género. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que entonces había muchas personas que no sabían que existía esa comisaría, iban a la comisaría más cercana a su casa, y el policía decía, no, los temas de mujeres no, vaya usted a la comisaría de mujeres. Entonces, lo que se resolvía por un lado, se complicaba por el otro, ¿no? Porque tú especializabas un tema cuando en cambio se tenía que conseguir que todo el sistema fuera capaz de atender ese tema. Está bien hacer la comisaría para violencia de género especializada si eso es un paso para conseguir que el resto de comisarías, todas ellas, entiendan cómo se tiene que trabajar, ¿no? Bueno, esto, por tanto, definir el problema a veces, ¿no?, es importante desde el punto de vista de análisis, ¿no?
Y el tema de la primera pregunta que se ha planteado, ¿no? El valor añadido, ¿no? De la inteligencia. Yo creo que ahí está un gran reto, antes lo decía, ¿no? Es decir, si el futuro va a ser que muchos de los elementos más maquinales, que sin valor añadido que hace la administración, van a poderlo hacer las máquinas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de los administradores públicos, ¿no? Ese es el punto clave, ¿no? Entonces, la formación requerirá más nivel, ¿no? Requerirá más nivel y una capacidad de hacer precisamente aquello que las máquinas no son capaces de hacer, ¿no? Que es esa capacidad de comprensión, de salir de lo previsto y de atender lo imprevisto, ¿no? Las máquinas no serán capaces en muchos casos. Es decir, uno de los problemas de la inteligencia artificial es que trabaja sobre el pasado, no trabaja sobre el futuro y que intenta, de alguna manera, consagrar, ¿no? El pasado. Por lo tanto, una persona que ha tenido varios problemas de delincuencia, por ejemplo, su expediente, cuando presente otras cosas, dirá, no, es que esta persona ha sido un delincuente durante, ¿no? Entonces, no permitirá que haya posibilidad de cambio de esa persona. Y esa capacidad de que la persona de la administración pública, el funcionario, pueda ser capaz, ¿no?, de ir más allá de lo que va la máquina y a entender que esto es un elemento de valor añadido que ahora seguramente en la administración no se da, pero que podrá empezarse a dar si esto funciona de esta manera, ¿no? Bueno, perdonad que me haya alargado un poco, pero, ¿no?, si hay más preguntas, pues encantado. Bien, vamos a abrir una segunda ronda, les pedimos que sean breves, luego el profesor tiene otras actividades, así que abrimos, había una pregunta por aquí, levanten la mano, vamos a hacer 4 preguntas, 1, 2, 3 y 4, ahí estamos. Vamos a agregar una quinta, pero muy breve les pedimos que sean, por favor. Ok, mi primera pregunta sería que acá en Chile hay muchas zonas en específicas que tienen sus propias necesidades. Por ejemplo, las necesidades del norte no van a ser las mismas que las necesidades del sur. Por lo que estas políticas, las cuales son muy generalizadas y no son enfocadas a un público específico, muchas veces llevan a propuestas deficientes, siendo ese el motivo de la importancia de que haya una mayor colaboración y participación por parte de los ciudadanos. Pero para poder implementar una política de este estilo se necesitaría cambio de la infraestructura que permitieran esta participación y también que la incentivaran, ya que está en un constante falta de interés acá en Chile la participación política, a pesar de que los ciudadanos muchas veces participan aunque no lo sepan en la política. Así que, según usted, ¿cuáles iniciativas o programas deberíamos de proponer para así poder facilitar este proceso en que todos participemos y demos propuestas más específicas que lleven a una solución más eficiente? Gracias, Cristian. Vamos ¿dónde eran las preguntas? Aquí, allá atrás. Y ahí. Buenos días, mi nombre es Alejandra Zapata y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos ampliar nuestro conocimiento para ser capaces de comprender y atender adecuadamente la diversidad, pero sin caer en el individualismo y en una visión homogénea? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Habían 2 preguntas allá. Hola, mi nombre es Catalina y quería hacer una pregunta. El día de ayer en Casa Central mencionó que estamos en el siglo XXI y solucionamos problemas del siglo XX con herramientas del siglo XIX, que fue más o menos lo mismo que hoy día mencionó. ¿Cómo se replicaría eso en los países menos desarrollados, ya que ellos solucionan problemas hoy en día que nosotros solucionamos hace 30, 40, 50 años? Eso. Buenos días, mi nombre es Yael Vicencio y también respecto a la charla de ayer, usted mencionó el método de investigación respecto a definir un problema público y a las políticas públicas, y mi pregunta es a raíz de eso mismo. ¿Cuál podría ser una buena hoja de ruta para una implementación de política pública exitosa? Muchas gracias. Una implementación de política pública exitosa. Y aquí hay una última pregunta. Aquí. Habíamos dado las preguntas. Aquí. Hola, muchas gracias. Usted mencionó la importancia de fortalecer los gobiernos locales. ¿Cuáles considera que son los elementos mínimos necesarios para incorporar lógicas de gobernanza participativa y transparente en ellos? Muchas gracias.
Bien, podemos dar una pregunta más, que había interés por allá atrás, para que nos quede con las ganas. Allá era. Hola, mi nombre es Catalina y mi pregunta va orientada más que nada a algo que igual plantearon los compañeros en otras preguntas, que es que estamos hablando de que muchas veces estamos buscando llegar a soluciones distintas ocupando la misma herramienta y por la naturaleza de la geografía de nuestro país y de cómo funciona nuestro Estado, es cómo podemos... primero, si es necesario como quizás hasta repensarse la manera en la que trabajan los servicios locales o el Estado como engranaje mayor para llegar a estas necesidades, a cumplirlas, como, no sé, por ejemplo, otorgarle nuevas facultades a los servicios locales para lograr una visión de Estado como diferente a la que tenemos hoy, entendiendo que si seguimos trabajando de la misma manera que hemos trabajado siempre, como nos vamos a llegar posiblemente a encontrar soluciones o lleguemos a resultados distintos. Y en el contexto de eso es como considerando que lo anterior es correcto y se va a requerir de un proceso de innovación mayor, tanto en las facultades del Estado, quizás facultando aún más las cosas que puede hacer o no, es cómo eso se hace bajo el contexto de un país en el que la función pública de los administradores y la confianza en el Estado no es mucha. De hecho, cada vez hay más desconfianza. ¿Cómo logramos nosotros, como futuros administradores públicos, y cómo se plantea el Estado también, recuperar esta confianza que hay para poder actuar sobre los problemas que vienen más adelante y que probablemente sean cada vez más complejos y más urgentes también de resolver? Eso, gracias. Muy bien, hacéis preguntas muy complicadas y con lo cual no sé si tendré tiempo y posibilidades de responderlas todas, ¿no? Pero bueno, sobre el tema de las diferencias territoriales, ¿no? Y la participación, ¿no? Que antes se planteaba. Yo por eso soy, digamos, desde siempre muy partidario de la descentralización, del municipalismo, digamos, de llevar las capacidades decisorias lo más cerca posible de los problemas, porque creo que es la única manera de resolver este tema. Es decir, precisamente el Big Data, la innovación tecnológica, la inteligencia artificial puede facilitar algo que siempre ha sido visto como negativo en la administración pública. ¿Por qué? Porque se decía que si tú acercabas la decisión a donde estaba produciéndose el problema, ¿no? Lo que antes llamaba del burócrata de primer nivel, eso posibilitaba procesos de corrupción, ¿no? A esta persona le conozco, a esta se la doy, a la otra no, ¿no? Entonces se decía, la hipótesis era, cuanto más lejos, más indiferente y por lo tanto mejor, ¿no? Pero hoy día, si tú puedes hacer funcionar toda la administración con un mismo sistema operativo, puedes dejar mucha más descentralización porque mantienes el control. No sé si me explico, ¿no? Es decir, todo el mundo funciona con el mismo criterio, por lo tanto tú puedes, digamos, tener señales que te indiquen que ha habido elementos de disfunción, de desvío, pero en cambio a esa persona le estás dando muchas posibilidades de que en esa primera línea su sensación de que está incorporando valor añadido sea más alta. No es el último mono de una cadena, ¿no? Sino que es alguien que decide. Esto es importantísimo. Por lo tanto, esto solamente se puede hacer descentralizando. Y en esa descentralización el nivel de participación política también puede ser más alto, porque a nivel municipal, a nivel territorial es más fácil. Evidentemente, vosotros tenéis, creo, 300 y pico municipios en Chile, ¿no? Entonces tenéis una distribución relativamente aún cómoda. Fijaos que en España tenemos 8.000 municipios o en Francia 33.000 municipios, ¿no? O sea que es una distribución que es imposible. Para conseguir que las cosas funcionen, digamos, el ámbito territorial tiene que tener una escala adecuada, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda hacer los servicios básicos, se puedan hacer en ese nivel. Por lo tanto, si vosotros tenéis 300 y pico municipios, puede ser que tengáis una estructura territorial que pueda facilitar mejor la descentralización. En España o en Francia se necesita
articular mejor. De hecho, los países que antes comentaba nórdicos, que tienen un sistema muy bueno desde el punto de vista descentralizado, hicieron una reforma municipal para conseguir que los municipios tuvieran un tamaño que permitiera, ¿no?, que eso funcionara bien, ¿no? Por tanto, yo creo que la descentralización es un elemento, desde mi punto de vista, importante, porque si la tendencia es muy homogenizadora en todo el territorio de Chile, por ejemplo, el norte y el sur no tienen nada que ver, no tienen nada que ver la zona del centro, la zona de los lagos, y eso deberías tener capacidad para poderlo, digamos, ayudar a que se implementara de manera distinta, ¿no? Yo creo que eso es evidente, creo que es importante. El tema de cómo relacionar diversidad, cómo atender la diversidad sin caer en el individualismo, ¿no?, la individualización. Este es un gran tema, ¿no? Yo creo que ahí también me parece que la fórmula de la proximidad es importante, ¿no? Y también el elemento del factor comunidad, ¿no? Es decir, el factor diversidad puede también trabajar desde lógicas que no sean estrictamente individuales, porque esto es el mercado. O sea, el mercado ya resuelve el problema de la individualización. Si tienes plata, pues no hay problema. Atenderemos tu diversidad sin ningún problema. Pero ¿qué pasa con atención a la diversidad cuando no hay una alternativa de mercado? Entonces, la única forma de hacerlo es también desde el proceso de descentralización, reforzando los niveles territoriales y incorporando un valor a lo comunitario. Lo comunitario es capaz de atender la diversidad desde lógicas no mercantiles, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, ahora hay un libro muy bonito que se llama de Eric Klinenberg, Los Palacios del Pueblo, que pone de relieve la importancia de las infraestructuras cívicas, ¿no?, las bibliotecas, los centros cívicos, porque allí se articulan, ¿no?, lógicas comunitarias en el ámbito territorial que pueden facilitar que haya atención individualizada con lógicas comunitarias no mercantiles, ¿no? Este sería un poco el punto en el que habría posibilidad de trabajar, ¿no? ¿Qué pasa con los países con menos desarrollo y tal? Precisamente esto se les llama los latecomers, ¿no?, los que han llegado tarde, ¿no? Los que llegan tarde muchas veces van mucho más rápido que los que han llegado antes, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente no tienen tantos inconvenientes, no hay una estructura ya de intermediación ya creada, ¿no? Uno de los elementos clave del cambio tecnológico es la desintermediación y las nuevas intermediaciones. Yo creo que el gran problema que tenemos con la tecnología es que no es pública la tecnología, ¿no? Está en manos de GAFAM, ¿no?, de Google, Apple, Facebook, Microsoft y Amazon, ¿no? Entonces, y aparentemente esa desintermediación que generaba la tecnología, ha habido una nueva intermediación que es la que provocan las empresas que controlan esas plataformas, ¿no? Por tanto, yo creo que uno de los elementos centrales de unos países que llegan tarde es intentar conseguir que las estructuras públicas tecnológicas sean significativas, ¿no?, y que no dependan solamente de GAFAM, ¿no?, de la estructura de las grandes potencias tecnológicas, ¿no? Y esto les permitiría ir mucho más rápido, ¿no? De hecho, la incorporación de los teléfonos móviles, de los celulares en muchos países ha facilitado muchísimo las cosas, cuando en cambio no tenían tecnología, no tenían una estructura tecnológica que les permitiera ir rápido en la información, pero la llegada tardía les ha permitido atrapar a países que iban por delante precisamente por su atraso. Es decir, no siempre el atraso es negativo cuando la tecnología está disponible, ¿no? Pero evidentemente si dependes mucho de potencias extranjeras o dependes mucho de tecnología que tú no controlas públicamente, ahí los problemas entonces son de otro tipo, ¿no? ¿Cómo implementar políticas públicas exitosas? Esta es la pregunta del siglo, ¿no? Encantado yo de poder resolver este tema, ¿no? Yo creo que la implementación es la parte más complicada de una política pública. La parte de definición de problema es técnicamente o teóricamente complicada y es importante, pero lo más complicado es conseguir que las cosas sucedan. Y esta es la fase de implementación. Entonces, ahí es donde yo creo que la capacidad de poder trabajar, o sea, que los administradores públicos no sean engranajes de una máquina, sino que sean capaces de poner
su grano de arena, es decir, que conozcan, ¿no? Una persona que trabaja muchos años en un ayuntamiento es capaz de saber muy bien lo que conviene o no conviene hacer, sabe los límites, ¿no?, de lo que se puede hacer y no hacer. Por lo tanto, el contar con la sabiduría, con la expertise de aquellos que llevan tiempo también es importante. Lo que pasa es que a veces también los propios administradores frenan los procesos de innovación porque de alguna manera tienen el miedo de que esto les cambie su posición de poder. Y ahí también hay reacciones digamos, de control. Pero yo creo que atender la implementación es un elemento central. Ayer, cuando hablaba de ciencia y política y tal, en el fondo sí que tenemos que tener más capacidad de diagnóstico, más capacidad de conocimiento, pero al mismo tiempo esa capacidad de conocimiento y de diagnóstico ha de poderse medir con aquellos que conocen el terreno y saben las dificultades que hay para aplicar. Es decir, el conocimiento en muchos casos no atiende el entorno y en cambio la implementación es clave. Para hacer una buena implementación es entender el entorno, ¿no? Esa relación es clave. Los gobiernos locales, ¿no?, ¿cómo favorecen? Yo creo que insistiré en esto, ¿no? Es decir, yo creo que el aumento de la complejidad exige trabajar, es decir, centralizar ciertos temas y descentralizar muchos otros, ¿no? O sea, no solamente se trata de centralizar. Históricamente la tendencia ha sido centralizar. Yo creo que ahora la tendencia sería descentralizar en algunos temas, mantener capacidad de control utilizando la tecnología, ¿no? Por lo tanto, facilitando el que esa discrecionalidad que antes se quería combatir se pueda analizar a partir del ámbito tecnológico y, en cambio, permitiendo mayor capacidad de libertad en el ámbito local, ¿no? Y la última pregunta sobre la innovación. Claro, es un tema clave el de la innovación, ¿no? Porque, digamos, tenemos que ir cambiando, digamos, ahora hay mucha retórica de innovación y muchas veces se habla de elementos de innovación y se está diciendo, no se está diciendo nada, ¿no? O sea, hay una especie de, digamos, de música innovadora. Yo creo que una manera de describir si un proceso de innovación es importante o no es atender a dos cosas. Si el proceso de innovación afecta a elementos sustantivos, es decir, afecta a temas que realmente son claves de la vida de las personas, y segundo, si esa innovación modifica la relación de poderes, ¿no? Esos dos elementos son centrales, ¿no? Porque entonces sí que estás haciendo un proceso de innovación que toca los puntos nodales, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una anécdota de un instituto de secundaria, ¿no?, en Cataluña, que pidió dinero al gobierno catalán para hacer una serie de arreglos en el instituto, aprovechando el verano, ¿no? Se tenían que pintar unas puertas, arreglar el aula de informática, mejorar el patio, etcétera. Y el gobierno catalán no les dio la plata para ello. Dijo que no había plata y tal. Entonces ellos dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo nosotros. Entonces los alumnos del último curso de bachillerato, más los padres y los profesores, empezaron a buscar voluntarios, consiguieron que un padre que tenía pintura tal, no sé, y lo hicieron. Vale. Entonces dijeron, claro, hemos hecho esto, hemos innovado un proceso, hemos mejorado este proceso, pero ahora queremos también que el aula de informática que hemos arreglado puedan tener acceso no solamente los estudiantes, sino también las personas mayores del pueblo, o que el patio que hemos arreglado no solamente esté abierto las horas que esté abierto la escuela, sino que esté abierto también los fines de semana. Y les dijeron, no, esto no. Hombre, entonces, ¿cómo quedamos? Nosotros hemos innovado este tema, formamos parte, digamos, de la solución y no nos dejáis que utilicemos, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? Ese proceso de innovación tenía que modificar también la relación de poderes, si no, esas personas nunca más querrán innovar porque han hecho un proceso voluntario, pero luego se han quedado sin posibilidad de utilizar todos esos instrumentos posteriormente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos al profesor Joan Subirat
por haber compartido este festejo de estos 70 años de la escuela, y qué mejor manera que hacerlo pensando, reflexionando, incentivando que nuestras y nuestros futuros colegas piensen también, ¿no?, cuál va a ser su rol, cómo contribuir efectivamente a hacer una sociedad mejor, una sociedad más justa. Así que muchas gracias, profesor, y bueno, un aplauso nuevamente, gracias por estar aquí.